Quiero compartir con usted una palabra que lleva por título Sabiduría es santidad. Sabiduría es santidad. Vamos a ver la tercera parte y escuchar también. Acompáñame a Proverbios capítulo 2 versículo 6. En la versión Palabra de Dios para Todos, la Biblia dice: porque el Señor es el que da la sabiduría. El conocimiento, la ciencia brotan de sus labios. ¿Cuáles son los labios de Dios? La Biblia, la palabra profética, los mensajes, la alabanza. Dios tiene diferentes formas de hablarte, de decirte, por sueños también. Y de su boca, dice la palabra, de sus labios brotan el conocimiento y la ciencia. Recuerda que el conocimiento es el todo, y la ciencia es cómo hacer ese todo. Porque yo puedo saber algo, pero no cómo obtenerlo o cómo hacerlo. Por eso es que el Señor da. ¿Quién le ha dado a la humanidad el conocimiento y la ciencia? Es Él. Para que tú y yo tengamos una vida más práctica. Todo depende de Dios. Bien. La pregunta sería, ¿cómo yo voy a empezar a experimentar esa sabiduría? Te lo digo fácilmente. Cuando tú temes, y hablando de temor no es miedo, porque el lazo que tiene que unir a nuestro Señor no es el miedo, es el temor basado en respeto, basado en la honra, basado en el temor santo, y es precisamente dándole su lugar a Él. Ahí vas a empezar a experimentar la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 9 versículo 10, en lo que es la versión Nueva Versión Internacional Castilian, la Biblia dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, conocer al santo es tener discernimiento. Es decir, si una persona quiere tener sabiduría o empieza a tener sabiduría, lo primerito es el temor a Dios. Es su respeto, es la honra. Es una persona que para él Dios significa muchísimo. Y no hay lugar para ponerlo a discusión. No hay lugar para ponerlo a que tal vez sí, tal vez no. No existe. Sino que actúa en el momento propicio y necesario. Y es más, se pone una meta: conocer más al Señor. ¿Cómo tú conoces a alguien? Pasando tiempo. ¿Cómo tú puedes conocer a una persona? Cuando tú convives las 24 horas del día. Sabes a qué hora se levanta, cómo duerme, qué come, cuáles son los gustos. Ese es conocer a una persona. ¿Cómo se conoce a Dios? Levántate con Él, acuéstate con Él, en tu oración, en tu lectura, involúcralo en todo, en tus quehaceres diarios, en tu trabajo, en tu negocio. Involúcralo. Y dice que eso es tener discernimiento. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a hablar y a decir lo correcto, lo justo y lo necesario para nuestras vidas. La sabiduría de Dios nos da vida porque nos enseña principalmente tres cosas importantes, y esto lo encontramos en Eclesiastés 7:12, en la Nueva Versión Internacional. Dice: puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Imagínate, en el mundo solo existen dos tipos de personas: uno que se va a la sombra de la sabiduría y otro que es la mayoría a la sombra del dinero. Pero la palabra te está diciendo que la sabiduría tiene la ventaja de dar vida. ¿Por qué? Porque si tú tienes vida, tú sabes cómo hacerlo, no te va a faltar. Dios te da la estrategia. Pero si tú no tienes vida, ¿de qué te sirve tener dinero si va a servir única y exclusivamente para gastar en curarte o sanarte? La vida no es así, amados. La vida es establecida conforme al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que la sabiduría de Dios te enseña tres cosas. Número uno, te enseña a vivirla, que es conducta, hábitos,
modos, todo lo que tiene que ver. Te ayuda a sustentarla, que es la parte física, la parte espiritual, la parte del diario vivir, y a mantenerla. Es decir, tú tienes que ser constante y diligente. Tres cosas: vivirla, sustentarla y mantenerla. La sabiduría de Dios te protege, te enseña a blindarte. Escucha eso. Te enseña a blindarte. En Proverbios capítulo 4, versículos del 6 al 7, en la NBI, dice: no abandones nunca a la sabiduría, ella te protegerá. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: el avisado o la avisada ve el mal y se aparta. Ámala, ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las posiciones, adquiere discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El porqué, la razón, el todo de las cosas. Que tú puedas entenderlo. Hay muchas personas que dicen: no, yo no entiendo lo que Dios está haciendo. Dios te dice por qué, porque tú eres su hijo. Pero hay un detalle fundamental: no debemos abandonar la sabiduría. Es darle el lugar que a Dios le corresponde. ¿Por qué? Porque esto es recíproco. Si tú llegas, Él llega. Si tú haces, Él hace. Dando es como recibimos. Y por eso dice que la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, pero sobre todas las posesiones, adquiere discernimiento. El saber por qué, la razón fundamental por qué sucede lo que sucede. Y recuerda, la sabiduría de Dios es valiosa. Te ayuda a encontrar lo que tú y yo necesitamos. Finalizo con Proverbios 16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La mayoría de las personas se enfoca en obtener dinero cuando lo que tienes que obtener es una relación con Dios, y Dios va a cuidar de ti. Lo único que tú necesitas es tener una relación práctica, y eso es lo más sabio que puedes hacer. Por eso es que cuando tú dispones tu corazón y tú dices: no, este es mi día de servicio, este es mi día de culto, ¿cómo crees tú que te vas a enfermar? No puedes. ¿Sabe por qué? Porque tu corazón está direccionado a habitar al abrigo del Altísimo. Cuando tú precisamente pones toda la disposición de Dios, Dios se va a encargar que todo fluya sin ningún problema. Yo quiero invitarte en este momento a que tú puedas orar y definir tu corazón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer en esta vida? ¿Qué quieres lograr? Pero sobre todo, yo te invitaría a que tengamos una relación franca, perfecta, maravillosa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por esta tarde. Pedimos sabiduría, pedimos tu gracia, pedimos tu amor, pedimos tu poder. Si en algo te hemos ofendido, te hemos fallado, te pedimos perdón, y pedimos que seas tú obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre. La recibimos y declaramos que es nuestra. Amén, amén y amén.